Buenas tardes a todos. Acá lo tenemos a nuestro invitado estrella del día de la fecha, al doctor Carlos Poet, ya lo tenemos en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mariana. Todo muy bien. Buenas tardes a todos los que ya están presentes. Acá un gusto compartir este espacio contigo. Las circunstancias nos han llevado a tener que empezar a comunicarnos de esta forma y yo creo que todo lo que hemos sembrado en estos últimos años nos dan ya un terreno para poder utilizarlo perfectamente. Así que cuando gustes, empezamos y a disposición de todos los que estén presentes. Excelente, doctor. Es un placer que esté acá con nosotras, que nos dedique este ratito y toda su experiencia y sabiduría en este tema. Así que lo vamos a ir exprimiendo de a poquito. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a ir haciendo primero las preguntas que nos llegaron vía Instagram y después las preguntas que vayan surgiendo en el vivo. Para los que no lo conocen, lo quiero presentar al doctor Carlos Poet. Él es médico patólogo mamario, jefe del servicio de mastología del Hospital Español, coordinador médico del LALSEC, de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, y jefe de servicio de mastología del Sindicato de Maestranza. O sea, yo no sé realmente cómo trabaja tanto, en qué momento, además es un ciclista, profesional, hay que decir. Yo no sé en qué momento duerme este hombre, en qué momento está en su casa. Bueno, precisamente lo que hablábamos hace un ratito, y con respecto al tema que nos atañe, que es el abordaje de las lesiones iniciales de cáncer de mama, eh, quería hablar dos palabras de los ámbitos en los cuales nos movemos, que son las unidades de mastología. Hoy, ya hace varios años que en el mundo empezaron a formarse, acá en el país ya hace bastantes años, ahora se siguen acreditando, y el interés en trabajar en una unidad de mastología para manejar la mama es que conformamos un grupo multidisciplinario de médicos y profesionales, mastólogo, imagenólogo, anatomopatólogo, oncólogo, radioterapeuta, genetista, profesionales de la salud, kinesiólogos, cirujanos plásticos. Entonces esto nos permite estar en un contacto constante online, prácticamente en el momento cuando requerimos la interconsulta con alguno de ellos, desde el momento del diagnóstico al momento quirúrgico, al momento de tratamiento, al posoperatorio, a la recuperación. Entonces esto nos permite tener ya archivos digitales de todos los pacientes, estemos a donde estemos, aunque no estemos presentes, ¿no es cierto? Y de esa forma sabemos de qué paciente estamos hablando, qué imágenes tiene, qué lesiones tiene, qué características tiene la paciente, los antecedentes. Entonces, de esta forma, lo que me acabas de preguntar tiene un poco su respuesta, que hace 15 años atrás, 10 años atrás, tal vez no se hubiese podido hacer porque obviamente no da el tiempo físico. Y otra cosa fundamental es que todos los profesionales están muy capacitados, hablamos todo el mismo idioma y son toda gente que realmente hace el trabajo con pasión, por eso se puede lograr esto, ¿no? Sí, tal cual. Yo desde la primera vez que lo conocí creo que admiré también esa capacidad que tiene usted de formar equipos de trabajo, que muchas veces se encuentra en este medio con gente que es muy capaz y no tiene esas ganas, ¿no? No tiene esas ganas de estar, de formar, de tratar de comunicarse, que todos hablemos el mismo idioma, de juntarse, de estar. Poeta está atrás de absolutamente de todo, en todos sus ámbitos laborales. Entonces eso hace que, además de ser una persona capaz, es una persona que tenga unas ganas y una motivación que pocas veces la veo. Entonces para mí es sumamente gratificante compartir y ser parte de un equipo de trabajo con él. Muchas gracias por tus palabras, Mariana. Muchas gracias. Bueno, cuando quieras empezamos con lo Bueno, que tengo vos me la digas. primer pregunta que me hicieron ayer, que una paciente dice que tiene microcalcificaciones agrupadas y le indicaron una BRQ. Y me preguntan qué es
¿Qué es una BRQ? BRQ son las siglas de biopsia radioquirúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando existe una lesión no palpable, como por ejemplo el depósito de calcio, que como vos bien nombrás se llaman microcalcificaciones, hay distintas formas de abordarlo. Una es hacer una punción con aguja gruesa, que se llama mamotón, que eso se hace previo a tomar una decisión terapéutica, o se puede hacer una marcación con carbón, eso se hace colocando con una pequeña aguja, un centímetro, medio centímetro de carbón en la mama bajo control mamográfico, y después los mastólogos cirujanos la llevamos al quirófano al otro día de marcada o a los 2 días y ubicamos el carbón, resecamos el área, la radiografiamos con un mamógrafo. Esto después lo referimos, o sea, marcamos la pieza para saber la ubicación que tenía en la mama y le mandamos al patólogo la pieza mamaria referida con la imagen de la mamografía original y de la radiografía de la pieza quirúrgica. Entonces, de esa forma, el patólogo ubica esas microcalcificaciones de las mamas y emite el diagnóstico. Se hace el estudio por diferido, o sea, no se puede estudiar en el momento. Muy bien. Usted habló de marcaciones con carbón. En su experiencia, ¿es mejor el carbón que el arpón? Bueno, hay defensores para un lado y para el otro, ¿no es cierto? La postura mía, yo soy un defensor del carbón por múltiples motivos. Primero, el carbón, donde el imagenólogo, como ustedes, lo ubica, si es posible a decisión del pedido de los mastólogos, porque tenemos predilecciones porque lo pongan en determinado lugar de acuerdo a donde está ubicada la mama para que el abordaje sea A más eso, preciso. a eso va mi próxima pregunta, por Bueno, favor. entonces, eh, prefiero el carbón, una porque está localizado donde lo coloca el imagenólogo, no se moviliza y puede estar varios días. El arpón es un alambrecito muy finito de acero que se coloca, tiene la única ventaja que le encuentro al arpón es que para la gente que no tiene experiencia en biopsia radioquirúrgica y no tiene capacidad de orientarse virtualmente con estereotaxia mental para que lo entiendan, le hace más difícil llegar al lugar donde está esa pequeña mancha de carbón, entonces en lugar de usar el carbón utilizan el arpón y se guían con eso para llegar. Pero tiene problemas el arpón. Una es que a lo mejor cuando está operando sin querer se puede romper el arpón y después no encontrarlo y tener que hacer una radiografía para ubicarlo, el resto que se ha roto. También sucede que las mamas muy adiposas, los arpones se movilizan fácilmente, las mamas grandes, entonces se coloca en un lugar y cuando el médico va a operar en una posición con la paciente acostada, realmente no está en su lugar. Y tampoco tenemos referencia de lo que estamos resecando si, por ejemplo, tenemos microcalcificaciones, ¿no es cierto? A mi criterio, a mi experiencia, es mucho más importante el carbón, ¿no es cierto? Pero hay escuelas que tiran para el arpón. Y hay quienes tienen más dudas todavía y usan el arpón y el carbón juntos, ¿no es cierto? Para encontrarlo más fácil a la lesión no palpable. Doctor, ¿cuál es el método que usted aconseja a nosotros, a los imagenólogos, para colocar el carbón? ¿Y cuál sería? Eh, El método, ¿te referís a bajo qué guía, mamográfica o ecográfica, o dónde ubicar el carbón? ¿Dónde ubicar el carbón? ¿Dónde ubicar el carbón? Bueno, generalmente, inclusive cuando hablo con los médicos que están en formación también, uno trata de explicarles que de acuerdo a dónde esté la lesión, el tipo de mama y el tipo de lesión, el volumen de la mama, uno tiene que utilizar todos los reparos, no solo el carbón. Hay que utilizar, por ejemplo, ¿dónde está ubicada la lesión? Si en tejido glandular o en tejido adiposo. Por ejemplo, retromamario, si está prepectoral, si está inmediatamente debajo de la areola. Entonces, de acuerdo a su localización, si la lesión es muy superficial, casi pegada a la piel, en general el carbón va a ir por detrás de la lesión para que no vaya a tatuar la piel y también para que quede un margen para poder resecar. Si la lesión ya está en un plano medio o si está en un plano profundo, en general, lo ideal es que el carbón esté por delante de la lesión porque uno cuando llega al carbón diseca hacia los costados, entonces sabe que todo lo que queda por detrás de esa marca de carbón
va a conformar una pieza quirúrgica perfecta. Y también nos evita estar cortajeando la pieza, ¿no es cierto? Porque si el carbón está por detrás, probablemente pasemos por el medio de la pieza o de la lesión no palpable hasta llegar al carbón y después esa pieza queda cortada y cuando el patólogo le coloca tinta china para valorar los márgenes, nos va a informar que están en contacto porque nosotros hicimos una incisión para encontrar el carbón y cortamos la lesión no palpable. Y cuando la tenemos en planos profundos, como dije, el hecho de tener grasa, el hecho de tener la parte posterior del tejido glandular en la mama y el hecho de tener el músculo pectoral por detrás, tenemos distintos planos como para ubicarla fácilmente, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, como resumen, lo ideal es que esté por delante de la lesión, salvo las lesiones muy superficiales que están muy cerca de la piel. Perfecto. Habló hace un ratito de biopsias diferidas. Le quería preguntar eso para que nos entiendan las personas que nos están viendo, qué son las biopsias diferidas y qué son las biopsias por congelación. Bueno, yo antes de eso quería aclarar dos cositas de las punciones. Hoy por hoy, en el tema que nos atañe, que son lesiones iniciales, en general uno usa el trípode diagnóstico, examen clínico, mamografía, digital, tomosíntesis y ecografía. Acá hay que trabajar en conjunto con ustedes, los imagenólogos, muy finamente, para poder determinar la sospecha de la lesión y si la vamos a punzar, o sea, antes de tomar una decisión quirúrgica, vamos a tener información histopatológica a través de una aguja gruesa o de un mamotón, o si esa paciente por algún motivo la vamos a exponer a una cirugía y hacerle un estudio en el momento, que eso se llama biopsia por congelación. Eso lo hace el patólogo que se le entrega la pieza en la sala de operaciones, va a su despacho donde tiene para congelar la pieza, tiene un micrótomo o un microscopio y mida en fresco la pieza y nos informa si hay atipías o no, o si hay lesión maligna o si no hay lesión. Lo puede hacer sobre un nódulo de la mama o lo puede hacer sobre un ganglio, en el caso del ganglio centinela, que después vamos a hablar de eso. Y la biopsia diferida es cuando uno hace una cirugía, se extirpa la pieza, se extirpa la mama, el nódulo, el ganglio, se manda, se incluye en formol, el patólogo después lo incluye en parafina y hace el estudio diferido que suele tardar 10, 15 días aproximadamente. Uno se estudia en el momento, el diagnóstico no es el definitivo, es un diagnóstico inicial que da el patólogo para tomar alguna conducta en ese momento si se puede, y la otra es el diagnóstico definitivo que va a depender de eso, la terapéutica que va a recibir la paciente. Perfecto. ¿Y en qué casos está indicado hacer una biopsia por congelación? La pregunta es un poco amplia. Como te dije antes, en general, hoy, ni que hablar en los países desarrollados, no entra prácticamente ninguna paciente a quirófano sin antes tener un estudio histopatológico por intervencionismo mamario previo. Como les dije antes, aguja gruesa o mamotón, ¿no es cierto? Core biopsy o mamotón para las microcalcificaciones. Doctor, ¿cuántos tipos de cánceres de mamas hay? Los cánceres de mama hay distintos tipos, fundamentalmente tenemos tumores de alteogramos, tenemos con distintos estirpes histopatológicos. Hoy en día, junto con todo el informe que nos da el anatomopatólogo, tenemos el inmunofenotipo de los cánceres, que es muy importante para la terapéutica que le vamos a instituir. Estos son los que se llaman luminales A, luminales B, HER2 positivo, triples negativos y triples positivos. Esta nomenclatura está dada en los luminales A cuando hay receptores hormonales para estrógenos y para progesterona. Los luminales B es cuando hay receptores positivos para los estrógenos, puede haber negativos para la progesterona. Y también hay otro marcador que es un marcador de proliferación que se llama Ki67, que también puede influir en el caso nuestro que tenemos más problemas para las valoraciones por los costos que tenemos, que cuando tiene valores superiores a 20, incluiría estos, por más que tenga receptores hormonales positivos dentro de luminales B. Después están los HER2 positivos, ¿no? Que son
es una marcación que se hace en el tumor para después poder realizar tratamientos con anticuerpos monoclonales, que son terapéuticas blanco específicas. Y después tenemos tumores que no tienen ni receptores para estradiol, ni para progesterona, ni HER2, que son los triple negativos. Y en algunos casos pueden convivir los tres, que son los triple positivos, ¿no es cierto? Toda esta valoración, junto con la valoración del estadio, ya sea tamaño tumoral, compromiso de axila, agresividad tumoral, tipo histológico tumoral, junto con el inmunofenotipo, nos va a permitir diagramar un tratamiento a medida de cada paciente, que es lo que hoy en día se está tratando de hacer, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, para que nos entienda la gente, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de tratamiento conservador de la mama? Perfecto. El tratamiento conservador de la mama va apuntado a conservar, como la palabra dice, la mama. Y ello lleva implícito dos puntos. Uno es la cirugía, que puede tener en sí un estudio del ganglio centinela, que después si querés charlamos de ese tema, o un vaciamiento axilar, y siempre debe ser complementado con el tratamiento radioterápico de la mama, que puede llegar a tener una sobredosis de radioterapia en el área donde estaba el lecho tumoral. O sea que siempre que hablamos de tratamiento conservador, vamos a hablar de radioterapia posterior. Correctamente. Cuando necesitamos indicar quimioterapia a una paciente, ¿cuándo se puede indicar esta quimioterapia? La quimioterapia habitualmente la administra un oncólogo, ¿no es cierto? Uno generalmente comparte ateneos con los oncólogos, discute los tratamientos, hay un montón de esquemas de tratamientos y las pacientes, de acuerdo al estadio, a estos tipos que estuve hablando con respecto al inmunofenotipo, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al estatus de la axila, ya sea que tenga alguna micrometástasis, que tenga una, dos, varias metástasis, va a ser indicativo, en el caso de los estadios iniciales, de ser complementada con quimioterapia. La quimioterapia, de a poco, se va a ir reemplazando por todos los tratamientos blanco específicos, como los anticuerpos monoclonales, por también la hormonoterapia, que ya tiene muchísimos años con muy buen resultado, y también hoy en día está incursionando todo lo que es inmunoterapia también. ¿Qué quiero decir con esto? Que la quimioterapia, para que se entienda, es un tratamiento sistémico el cual, con la medicación que está aplicando el oncólogo, no solo agrede al tumor o a las células tumorales, sino que agrede a todas las células y a todo el organismo. Los otros tipos de tratamientos realmente van apuntados exclusivamente al tipo de lesión tumoral y a dónde está la lesión tumoral. Entonces, las respuestas realmente son muy importantes y muy significativas. Lo que pasa que deben ser usadas exclusivamente para el tipo de tumor que corresponde. Dentro de las quimioterapias pueden ser de adyuvancia, que esas son las que se aplican después que instituimos el tratamiento quirúrgico, y después hay otra quimioterapia que es la neoadyuvancia, que generalmente después que ustedes hacen una punción con aguja gruesa, el patólogo hace el diagnóstico anatomopatológico, le hace la inmunistoquímica, los receptores hormonales, HER2 y Ki67, de acuerdo a estos tipos tumorales, que generalmente son los que tienen en participación los HER2 y los triple negativos. En estos se ven beneficiados con un tratamiento anterior, por eso se denomina neoadyuvancia, en la cual nos permite ver in vivo la respuesta tumoral al tratamiento que le estamos brindando, nos permite en muchos casos reducir el tumor significativamente, en los cuales como beneficio tenemos una cirugía menor, mejor resultados cosméticos, y en algunos casos, en algunos tipos de tumores, llegamos a tener respuesta patológica completa, o sea, que operamos en la zona donde estaba el tumor después de haber dejado un clip, por ejemplo, y si el patólogo informa que no hay tumor, eso se denomina respuesta patológica completa. La ventaja de esto para el paciente va a influir directamente sobre la sobrevida
que va a tener la paciente a este tipo de tumor, que hay diferencias significativas con uno en la cual no responde. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer este tipo de tratamiento. Esta neoadyuvancia en estos tipos de tumores, en general, acá se están haciendo a partir del 1,5 cm, 2 centímetros hacia arriba. En Estados Unidos ya se hacen con tumores de 5 milímetros prácticamente, con mucha asiduidad, ¿no es cierto? Y esto realmente está cambiando un poco todos los paradigmas del tratamiento de mama, que también, agregando otro tema más en esta mesa, es el descalamiento de los tratamientos de la axila para tratar de evitar la la morbilidad de los tratamientos quirúrgicos que hacemos sobre ella, ¿no es cierto? Pero me detengo acá, se continúa. Usted pone primera, segunda, tercera, cuarta, Mm. quinta. Está espectacular. Biopsia de ganglio centinela. ¿En qué casos está indicada? Bueno, recién hablé un poquito del disminuir los tratamientos y pienso que en muy poco tiempo ya la axila no la vamos a tocar más prácticamente, ¿no es cierto? Hoy ustedes precisamente, son con los que convivimos asiduamente junto con el resto del grupo de la unidad, pero compartimos mucho lo que nos dicen, sobre todo en las ecografías de axila, que ya hace ya unos cuantos años tiene características determinadas un ganglio para brindar sospecha y generalmente en los casos, por ejemplo, de neoadyuvancia lo podemos estudiar para saber si está afectado o no la axila para después tomar conducta terapéutica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si nosotros tenemos una ecografía en la cual no nos brinda eh, sospecha el ganglio, si no tenemos ganglios de características palpables de sospecha de invasión, de metástasis, estas pacientes con estadios iniciales, después de tener el estudio histopatológico por punción, las operamos. Si es una lesión no palpable, la marcamos previamente con carbón, hacemos la tumorectomía y hacemos el ganglio centinela, que es la extirpación de 1, 2 o 3 ganglios, que son los que están en la puerta de entrada de la axila, y estos se pueden marcar con azul patente o se pueden hacer con cámara gamma y con un gamma proof, localizarlos, y de esta forma podemos tener información de la axila. Hoy hay protocolos que aún con metástasis o micrometástasis en 1 o 2 ganglios, junto con el tratamiento radiante más la hormona y quimioterapia eventualmente, los resultados de sobrevida y de recidivas, de recurrencias, son iguales al de hacer un vaciamiento axilar. Entonces, tu pregunta con respecto a la biopsia del ganglio centinela es tratar de tener información del mismo. En otros países ya casi no se hace, sobre todo en la zona norte, no se hace biopsia por congelación del ganglio centinela precisamente por esto, porque muchas veces, y nos está pasando asiduamente, que en la biopsia del ganglio centinela, si le hacemos el estudio por congelación con el patólogo en sala de operaciones y tenemos micrometástasis, el patólogo hace 1 o 2 secciones nada más del ganglio y si la sección no pasa por el corte donde está la micrometástasis o la metástasis pequeña, lo tomamos como negativo. Y después vamos a tener que tomar la decisión en un segundo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el ganglio centinela sirve para ubicar ganglios en los cuales tenemos imagenología y clínica negativa. Muy bien. Acá nos preguntan, me realizaron una cuadrantectomía hace un mes y ahora tengo indicada la radioterapia. ¿Qué efectos secundarios debería esperar en su experiencia? Bueno, con respecto a la radioterapia, en estos últimos años ha aumentado en cuanto a los estándares de complicaciones, en cuanto a la valoración de la dosis de radiación que tiene que aplicarse en cada mama de acuerdo al tamaño de la mama, a la cercanía del corazón, de los pulmones. Hay radioterapias de intensidad modulada en las cuales se ha mejorado mucho toda esa valoración para poder aplicar la dosis de radioterapia exactamente donde se necesita y no en otros lugares como por ejemplo el pulmón que puede dar una neumonitis o el corazón que puede también dar
problemas a raíz de este tratamiento. Y después están las complicaciones que están directamente relacionadas con la respuesta de la piel a los rayos, ¿no es cierto? Y después hay una sintomatología que sucede durante el periodo de aplicación en el cual la paciente puede sentirse desganada, tener astenia y de esa forma es una cosa transitoria que pasa. También es importante el centro donde se haga la radioterapia, cómo se instituya la dosimetría, la intensidad, etcétera, etcétera, para que exista o no más complicaciones. Hoy se están tratando de acortar los tratamientos radiantes precisamente para que la paciente no vaya tantas veces. Hay un montón de estudios randomizados con resultados similares, pero también quiero nombrarle que existen radioterapias intraoperatorias que se colocan los rayos en el momento que está operando el médico con la mama abierta y después se termina la cirugía. Eso generalmente se ha aplicado en Italia y también se lo utilizó para pacientes que viven en centros lejanos de radioterapia en los cuales se evita que la paciente esté viajando de lunes a viernes a hacerse la aplicación de radioterapia por unas 2 o 3 o 4 o 6 semanas, ¿no es cierto? Acá nos pregunta Liliana, ¿qué información da un Oncotype? ¿Para qué Bueno, sirve? Si lo sirve. claro, el Oncotype, digamos, tenemos plataformas genómicas, hay varias, hay Oncotype, MammaPrint, PAM50. En general, se lo digo en forma sintética, hoy para nosotros por ahí se nos hace un poco complicado la utilización de los mismos por los costos que tenemos, ¿no es cierto? Y depende en el ámbito donde nos manejemos. Hoy en general este tipo de plataformas las estamos utilizando, como dije antes, en los tumores luminales. Generalmente se está autorizando acá en los luminales B, que son la franja gris que a través de estas plataformas, de acuerdo a si es de alto grado o de bajo grado, hay muchas variantes, no se lo digo extremadamente global para que lo entiendan, nos permite individualizar junto con todos los otros datos que tenemos del tumor y de la estadificación, cuáles se van a beneficiar con quimioterapia y cuáles no se van a beneficiar. Entonces, de acuerdo a si este Oncotype tiene un alto grado o un bajo grado, podemos prescindir de hacerle quimioterapia o estamos obligados a hacérsela, ¿no es cierto? Y también tiene una franja en el medio que es gris, que es ni, que se han hecho estudios para tratar de achicarla, que a veces no nos permite, por más que hagamos este estudio, descartar de hacer quimioterapia, ¿no es cierto? O hacerla. Doctor, esta inmunohistoquímica, o sea, este estudio inmunofenotípico del tumor, ¿usted recomienda que se haga en la pieza de core-biopsia o en la pieza definitiva, en la pieza quirúrgica? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, antes de decirlo ese, le tengo que decir una cosa. Los tumores mamarios, la mayoría son heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen distintas partes, distintos receptores en el tumor. Podemos tener, si tomamos distintas partes, hablando con los patólogos, tomamos distintas partes de un tumor y en un lugar vamos a encontrar que hay receptores para estrógenos y en otra parte tenemos HER2, ¿no es cierto? Igual, en general, siempre hay una relación con la parte histológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los patólogos les gusta mucho el resultado hacerlo, o el estudio, perdón, hacerlo sobre la core biopsy, porque generalmente está muy bien fijada la pieza y tienen el preparado en óptimas condiciones para poder investigar los receptores y el HER2 y el TAI. En cambio, en la mama, por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene un tumor grande, hay muchos factores que influyen en la calidad de este estudio que va a hacer después el patólogo, que tienen que ver fundamentalmente con el tiempo de colocación en formol de la pieza desde que la operamos hasta que la circulante, la instrumentadora o quien corresponda en la sala de operaciones lo pone en formol. Tiene que ver mucho con el volumen de formol con respecto al volumen de la pieza que estamos extirpando, que sea la correcta,
porque muchas veces eso hace que no se pueda fijar bien la pieza y también se pierde la posibilidad de receptores hormonales. Y el otro punto es que si operamos, por ejemplo, un viernes, esto va a estar incluido en formol 3, 4, 5 días y puede ser que también tenga una complicación en el deterioro de la pieza. Todos esos parámetros tienen que ver con la calidad del material que tenga para el patólogo poder hacer la inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería hacerlo en la punción, y si yo en la punción tengo receptores para estradiol y progesterona positivo, no tiene sentido que se lo haga la pieza, porque yo ya tengo esa certeza. Claro. Sí podría repetirle en la pieza un HER2 que me dio negativo en la punción y por ahí en una parte del tumor después tengo un HER2 que me va a servir para hacer, además de hormonoterapia, otro tratamiento con anticuerpos monoclonales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O Perfecto. sea, en eso, por eso el equipo multidisciplinario nos sentamos y discutimos estos temas. Lo mismo que muchas veces también cuando hay tumores agresivos y por ahí no está representado inmunofenotípica correctamente, muchas veces por ahí le hacemos el análisis inmunofenotípico en los ganglios positivos de la axila, que encontramos también variantes. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque nos amerita después a tener más herramientas terapéuticas para esa paciente. ¿Mm? Muy bien. Con respecto a todo lo que hablamos, nos falta la última pata, que es el tratamiento hormonal. Eh, ¿Cuánto tiempo es el indicado y a quiénes está indicado este tratamiento hormonal? Bueno, el tratamiento hormonal, la droga inicial madre, que ya tiene un montón de años, con un montón de pacientes tratadas, es el tamoxifeno, ¿no? Que precisamente se trata de bloquear los receptores para estrógenos y progesterona. Entonces, los tratamientos hormonales, el estándar de duración del tratamiento son 5 años. Después se han hecho un montón de estudios y ha habido algunas variables en cuanto a utilizar inhibidores de la aromatasa que actúan a otro nivel, inhibiendo precisamente esta enzima. Y hay tratamientos en los cuales, de acuerdo a la edad de la paciente, al tipo de tumor, si es premenopáusica, posmenopáusica, con determinados tipos de tumores, vamos a tener un porcentaje de respuesta superior de un 3, un 4% aproximadamente. Y después hay trabajos en los cuales se denomina switch, en lo cual se puede empezar con tamoxifeno y después se rota, por ejemplo, 3 años y después se rota los 2 años que faltan a inhibidores de la aromatasa. Muchas veces eso también se aplica cuando tenemos complicaciones o intolerancias de alguna de las drogas con los problemas que los efectos adversos que le produce a la paciente. Y después, últimamente, en determinadas pacientes elegidas con un poco más de riesgo, cargas tumorales, etcétera, se puede hacer una hormonoterapia extendida, la cual en lugar de hacerla 5 años se extiende a 10 años si hay buena tolerancia de la paciente. No en todas las pacientes se hace, sí se hace en algunas pacientes con buena tolerancia y con determinadas características específicas en esa paciente. Muy bien. Una pregunta personal que le quería hacer. Su opinión con respecto a la resonancia, como estamos hablando del tratamiento, ¿no? Del cáncer de mama. ¿Para usted es útil utilizar una resonancia para estadificación prequirúrgica? Bueno, al principio, Dejo que diga lo que quiera, ¿eh? Puede decir lo que quiera. con respecto a la resonancia, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Eh, yo creo que la resonancia es un complemento para el diagnóstico de mama muy importante, pero hay que decir algo. Primero de todo, que debe ser hecho con un equipo adecuado, con la bobina que corresponda, debe ser hecha con gadolinio porque hay médicos que piden resonancias en cáncer sin gadolinio, aunque parezca mentira. O sea, debe ser hecha con contraste. Y el otro problema, no problema, pero lo que sí es fundamental
es que el profesional que esté informando esa resonancia esté acreditado en patología mamaria y sepa de todas las patologías, de la anatomía patológica compatible con las imágenes que estamos estudiando y que nos pueda brindar realmente un informe verdadero, porque muchos médicos piden resonancia con gadolinium y el informe realmente no condice ni con mama prácticamente. Entonces, ese estudio realmente no sirve. Entonces, fundamental estar bien hecho, gadolinium, un informante que esté avesado y que sepa de resonancia mamaria, aparte de mamografía, ecografía y anatomopatología mamaria, ¿no es cierto? El otro punto es y después el otro punto es que si pedimos una resonancia y tenemos una captación anómala de gadolinia, hay que hablar previamente con el paciente, explicarle que a veces es difícil encontrar esa imagen, se hace difícil hoy punzar bajo resonancia mamaria si es que no tenemos una traducción ecográfica o mamográfica de esa lesión, que muchas veces después se vuelve a encontrar, generalmente si se vuelve a hacer un second look ecográfico en el área donde está la captación de gadolín. Eso en cuanto a la técnica, que es fundamental que eso uno tenga claro quién va a informar la resonancia, dónde la pedimos y si está bien. Ahora, ¿para qué la pedimos? La resonancia mamaria en principio se empezó a usar para las prótesis, ver indemnidad de prótesis sin gadolinium. Después la empezamos a usar en tumores para ver la extensión, para tener un poco de información funcional, entre comillas, del tumor, hasta dónde se extendía, que no era lo mismo que se veía en una imagen mamográfica a lo mejor. Y después, paulatinamente, cuando pedíamos eso, yo, por ejemplo, en casos de carcinomas intraductales con lesiones por ahí multicéntricas, yo lo he pedido mucho, la resonancia, y me ha ayudado mucho en tomar decisiones en esos y también en los carcinomas lobulillares, que generalmente son multicéntricos o multifocales, y muchas veces hemos tenido un informe con mayor nitidez de toda la mama, como para tomar una decisión quirúrgica y por ahí una reconstrucción mamaria directamente en un solo tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de microcalcificaciones, un carcinoma intraductal extenso, no sé, abarcaba un área de 3-4 centímetros, le hacemos una resonancia y la captación de gadolinium se extiende la lesión, por ejemplo, a 8 o 9 centímetros. Y después el otro tema es que nos permite valorar si vamos a conservar una mama o hacer con conservación de piel o conservación de areola de piel, podemos ver qué margen tenemos en las zonas superficiales como para poder tomar esa decisión también. Todo esto también obviamente nos va a dar datos sobre la axila seguramente, pero eso lo vamos a seguramente poder ver con la Sí, con ecografía la muy bien. ecografía. Exactamente. La resonancia no llega, no Lo, llega a ver bien las axilas. exactamente. Pero todo esto, ya sea para valorar extensión de lesión, para valorar conductas a tomar. Y otro tema que también está en los protocolos es la valoración en la neoadyuvancia para ver la evolución de la respuesta tumoral al tratamiento, ¿no es cierto? Ahí también Perfecto. contamos con respecto a los costos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, uno Sí, todo esto lo va adaptando de acuerdo a las circunstancias, a las claro. necesidades y Y a al la centro donde disponibilidad, trabaja. a la disponibilidad de recursos, ¿no es cierto? Pero volviendo a lo que empezamos a hablar al principio, si nosotros tenemos armado un grupo, eh, en general un tratamiento desde que se hace un diagnóstico hasta que lo empieza una paciente se pasan como 3 meses más o menos. Teniendo todo armado, esto se reduce un montón y el impacto negativo sobre la sobrevida se mejora casi en un 5%. Y el otro tema es que bajamos recursos, mejoramos la calidad de vida de la paciente y mejoramos esa sobrevida global, ¿no es cierto? Entonces, eh, todo vuelve a ser un traje a medida para cada paciente. Por eso es que hay que trabajar sobre la paciente, los antecedentes, los riesgos, las comorbilidades, la característica de la mama, la característica de las imágenes, los antecedentes, ¿no es cierto? Y todo esto
tiene como resultante tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible y por todos los profesionales integrados. Entonces la paciente generalmente cuando sale de estos grupos de trabajo sale con una sonrisa, sabe lo que se le va a hacer antes, durante el tratamiento quirúrgico, durante la quimioterapia, entonces sabe perfectamente cómo va caminando paso a paso, ¿no? Que va a llegar a un acantilado, tiene un abismo y no sabe lo que va a pasar, de qué la van a operar, de qué le van a hacer. Eso es muy frecuente. Cuando uno dialoga con los pacientes, es muy frecuente que suceda, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. Uf, Quiero terminar con algunas preguntitas que hubo. sí. Recalco entonces lo que dijo. Muy importante para usted, 4 indicaciones de la resonancia magnética. Habló del carcinoma lobulillar como una indicación, del carcinoma intraductal extenso para valorar la extensión, habló de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y habló de la valoración de la distancia del tumor al pezón para conservar areola y pezón. Que creo que deben ser hoy en día las principales indicaciones. Hice un resumen perfecto. Acá le quería leer, después de un tratamiento de quimioterapia, ¿el tumor se puede encapsular? Preguntan. Eh, con la quimioterapia no es que el tumor se vaya a encapsular, sino que el tratamiento quimioterápico va reduciendo las células, va, entre comillas, matando las células y el tumor no sigue creciendo. A lo mejor el tema de encapsulamiento se refiere a eso desde el punto de vista local. Si se refiere a las metástasis, porque mucha gente toma como encapsulado a que no tenga metástasis en axila o en otras partes del cuerpo, o sea que esté extendido más allá de la mama, generalmente, depende del estadio que tengamos, vamos a tener células circulando en el cuerpo que puede o no tener metástasis y obviamente la quimioterapia o los tratamientos que hagamos buscan neutralizar todo eso. No sé si la definición exacta es el de que se encapsule, sino es controlar su crecimiento, ¿no es cierto? Muy claro el doctor, hace 2 años me hicieron una cuadrantectomía con ganglio centinela negativo y estoy tomando tamoxifeno. Fantástico, Gaby. Después del tratamiento, ¿qué controles se vuelven a hacer? Gracias por la info, es muy claro. Bueno, generalmente todas las pacientes que operamos de mama, eh, de- o sea, acá tenemos que dividir las pacientes que están en neoadyuvancia, o sea, las que le hacemos tratamiento oncológico primero y después las operamos. Esas generalmente hacemos el diagnóstico junto con los imagenólogos y los patólogos y después las remitimos al oncólogo para que empiece una serie de ciclos de tratamiento de acuerdo al tipo de tumor, va a ser la medicación que se va a hacer, ¿no es cierto? Hoy en día se trata de completar todo ese paquete de tratamiento antes de tomar la actitud quirúrgica. Antes por ahí se hacían 2 ciclos, se veía si respondía al tumor y después se operaba, ¿no es cierto? Con respecto ¿cuál era la parte de atrás de la pregunta? Después del tratamiento, ¿qué estudios de control? Bueno, bueno, eso uno va haciendo controles desde el punto de vista de las drogas, en este caso, la neoayuda. Cuando uno toma la conducta de operarla, se opera y después se remite al oncólogo para que haga el tratamiento complementario con drogas, le solicite la radioterapia, etcétera, etcétera. Generalmente el oncólogo va a ser el que va a citar al paciente, en principio lo cita cada 3 meses, primer año se le piden estudios de sangre, y después, paulatinamente, esto se va extendiendo. En los primeros 2 años, las pacientes se ven entre 3 y 4 meses, después se van a ir viendo cada 6 meses. Y los estudios por imágenes, una vez terminada la radioterapia, se hacen recién a los 6 meses de finalizada la misma. Me estoy refiriendo a la mamografía y a la ecografía. Y los controles en los primeros años son más asiduos y después se van a ir alejando a medida que vaya pasando el tiempo después del tratamiento y si no hay ninguna complicación, ¿no es cierto? Después hay distintas formas tenemos algunas discusiones con los oncólogos que me escuchan y me van a retar. Bueno, hoy en general los estadios iniciales en general se controlan con la clínica y con las imágenes y prácticamente si no hubo extensión de la enfermedad
a la axila o alguna otra parte, no es necesario hacer centellogramas, tomografías, ni otro tipo de estudios, salvo que tenga alguna sintomatología en alguna parte del organismo dentro de estos controles. ¿Por qué? Porque está demostrado que el diagnóstico precoz de una metástasis no mejora la sobrevida global y genera mucha ansiedad en la paciente, muchos gastos superfluos, muchas entradas al laboratorio, muchas entradas a tomógrafo, muchas inyecciones de sustancia de contraste. Estamos hablando de estadios iniciales, ¿no es cierto? Bueno, doctor, excelente. Bueno, Creo que resolvimos todas las preguntas. bueno, me alegro mucho. Sí, contestamos unas cuantas, yo creo. Espero que les haya sido útil y la verdad que es muy bueno poder tener estos ámbitos de charla. Vos sabés muy bien que todo esto me gusta, los ateneos me encantan y, y es la forma de hacer o indicar los mejores tratamientos, es la mejor forma de que los profesionales se interesen y los que se están formando también se involucren en esto y quieran hacer la especialidad o subespecialidad realmente con ganas. Porque la mama es un desafío y yo creo que es una patología, la de la mama, que en estos últimos 5 años ha evolucionado, pero tremendamente. Mañana, por ejemplo, hay una reunión de ESMO en Europa, en Suiza, de la Escuela Europea, en la cual hay todos puntos, pero de interés cruciales, bueno, y hay una cantidad de gente virtualmente que va a concurrir impresionante, ¿no? Y la verdad que genera mucha inquietud. Y aparte, como dije antes, están involucrados un montón de disciplinas, ¿no? Dentro de las especialidades. Así que, bueno, muchas gracias, Mariana, por darme el espacio también y vos sabés que conmigo siempre cuentan, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, saludos para todo el Gracias. grupo. No, buenas Muchísimas tardes. gracias. Saludos, Buenas saludos tardes, para Doc. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.